Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Poder Ambiental. Estoy muy emocionado en la tarde de hoy porque hoy estamos con Cristina Arango. Cristina es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría de esa misma universidad, cuenta también con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ha tenido una carrera muy destacada en el sector público nacional. Dentro de esa carrera hay dos experiencias que son muy importantes para esta conversación del día de hoy. Cristina fue gerente general en Cali, las empresas municipales de Cali, y fue gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Realmente un gusto y muy contenta de poder estar aquí en esta conversación para hablar de temas ambientales y relevantes para el país. Cristina, muchísimas gracias. Pues la primera pregunta que yo tengo para ti, si tú pudieras explicarle a las personas que ven Poder Ambiental de dónde viene el agua de Bogotá, porque la gente piensa que el agua viene de la llave, ¿no? Entonces, si nos pudieras explicar un poquitico de dónde viene el agua de Bogotá, por favor. Claro que sí, en Bogotá tenemos tres sistemas. El principal sistema es el de Chingaza, en donde almacenamos el agua en el embalse de Chuza y después a través de unos grandes túneles de alrededor de 40 kilómetros bajan hasta la planta de Biesner, en donde se trata el agua, y eso es más o menos el 70% del agua de Bogotá. El 25% del agua de Bogotá viene del río Bogotá y la tratamos en Tibitoc, que está a la altura de Tocancipá, al norte de Bogotá, y ahí tratamos más o menos el 25% del agua. Y el 5% restante, o más o menos, sí, el 5%, lo tratamos en Usme, viene de Sumapaz, y allá hay un embalse que se llama La Regadera, y tratamos principalmente el agua en la planta de tratamiento del Dorado. Entonces, realmente Bogotá cuenta con un sistema tanto de tratamiento como de almacenamiento de agua bastante potente y se nutre, digamos, de esas tres grandes fuentes. Muy interesante lo que tú dices. En Chingaza está el Parque Nacional Natural Chingaza. Eso da como una seguridad para la conservación del agua de Bogotá. ¿Qué tan importante es eso para Bogotá? Que haya un área protegida nacional allí. Eso es muy importante. Realmente fue la empresa de acueducto una vez contó con Chingaza y comenzó, digamos, a trabajar en el páramo. Entonces fue la que precisamente decidió y promovió que se convirtiera en una reserva natural para que en ese momento también comenzáramos a todos, digamos, a tratarlo como lo que es una verdadera reserva. Pero tal vez ahí lo importante para mencionar es que ese sistema de Chingaza en su gran mayoría se nutre de la humedad del Amazonas. Entonces, así los bogotanos no podamos ver, digamos, desde Bogotá al Amazonas, realmente el Amazonas sí tiene un impacto grande, o la humedad que generan los bosques amazónicos en términos del agua que le llega a Bogotá. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta, y lo que sucede en el Amazonas tiene un impacto sobre lo que sucede con el agua de Bogotá, porque es toda esa cuenca del Orinoco que sube, digamos, a través de la humedad que llega hasta Chingaza, de la cual se beneficia Bogotá. Qué interesante es, claro, porque es un sistema que es planetario, ¿no? Entonces no es tan local como uno podría llegar a pensar. Súper interesante. En esa línea, digamos, ¿cómo se ve el agua de Bogotá en el mediano y en el largo plazo? Es decir, ¿cuáles son los principales retos? ¿Debemos preocuparnos de algo? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, acá voy a tomar como datos formales de la empresa de acueducto y alcantarillado, los últimos que hay publicados, y eso es básicamente Bogotá como ciudad y con los datos que tiene el DANE en términos de crecimiento.
no tendría mayores preocupaciones en términos de abastecimiento en el mediano plazo. Pero Bogotá no solo le entrega agua a Bogotá, sino a más o menos 11 municipios vecinos que vienen creciendo de manera importante. Entonces, cuando uno mezcla esas proyecciones y la proporción, digamos, de agua que Bogotá le entrega a cada uno de esos municipios, por ejemplo, a Chía se le entrega el 100% de lo que distribuye en agua, pero a Mosquera tiene otras fuentes, por ejemplo, entonces no se le entrega el 100% del municipio de Mosquera, y manteniendo esas proporciones en el mediano plazo, entonces los datos dan más o menos que en el año 2040 se requiere que entre una fuente adicional para Bogotá y los municipios aledaños. ¿Eso qué significa? Que más o menos hasta el año 2040 se puede soportar sí, soportar, digamos, ese crecimiento poblacional que tiene tanto Bogotá como sus municipios vecinos. Y a partir del 2040 necesitamos que entre una nueva fuente de abastecimiento para que se soporte a futuro ese crecimiento adicional que llegará, digamos, en el mediano y largo plazo. Cristina, y en esa línea, ¿qué tan complejo es habilitar una nueva fuente para un sistema tan grande como el de Bogotá? Es decir, ¿cuál es la complejidad implícita de habilitar una nueva fuente? Pues creo que son discusiones relevantes e importantes a nivel nacional, porque pues básicamente eso implica que encontremos nuevas fuentes y sobre todo cómo o discutir cómo podemos hacer para gestionar esas nuevas fuentes. Entonces eso significa, y de acuerdo digamos a los diferentes estudios que ha hecho el acueducto en el pasado, que se requiere una nueva fuente ya sea en Chingaza o en Sumapaz. Y esos son los estudios que deben estar próximos a ser entregados para entender cuál es la mejor fuente posible para garantizar el futuro abastecimiento de la ciudad. Y en esa línea, un poco retomando lo que estabas diciendo de lo del Amazonas, es problema de Bogotá asegurar el buen estado del Amazonas. Es decir, nosotros los bogotanos tenemos algo que aportar en esa conversación. Claro que sí, y cada vez, digamos, hay más estudios que lo soportan. Yo creo que ya está próximo a entregar el acueducto un estudio sobre sistemas, el impacto de la deforestación del Amazonas sobre Chingaza, y con eso entonces podemos, pues ya cada vez tener más datos y fomentar inversiones para proteger el Amazonas. Súper. Una tercera pregunta es, digamos que ya como un poco más personal y profesionales, ¿qué fue lo más retador de manejar el agua para la ciudad más grande de Colombia? Y no solo la ciudad, sino como tú decías ahorita, la ciudad, región. ¿Qué fue lo más retador para ti? Bueno, la verdad es que trabajar en una empresa como la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá siempre será un privilegio, eh, pues en mi carrera profesional y con gran cariño. Tal vez los principales, digamos, retos están más relacionados con el tema, si se quiere, público, en el sentido de que pues siempre hay que lidiar con diferentes tipos de contratistas, unos buenos, unos no tan buenos y unos muy malos. Y con las herramientas desde lo público a veces eso es complejo. Tal vez el otro reto son los entes de control, que creo que ahí como país tenemos que replantear un poco, digamos, ese papel, y también, digamos, generar mejores equilibrios frente a los entes de control para poder hacer cosas que se requieren hacer, y que a veces no se pueden por excusas que como colombianos nosotros mismos nos imponemos, que es porque el ente de control no me lo permite. Y finalmente, pues tal vez en el periodo en el que me tocó a mí trabajar en la empresa de Acueducto de Alcantarillado, otro tema complejo fueron algunas órdenes judiciales que nos tocó afrontar, donde se tomaban decisiones técnicas,
pero que sin elementos técnicos. Entonces, eso hacía, digamos, generaba o representaba unos retos importantes frente a esos temas. Wow, sí se escucha bastante complejo. La cuarta pregunta que yo tenía para ti es, esta ya es un poquitico como más medio filosófica y tiene que ver con que si tú crees que el precio del agua refleja el valor del agua. Bueno, entonces, para responder eso yo diría que hay una diferencia grande entre el costo del agua y el valor del agua. En Colombia las tarifas reflejan realmente el costo del agua. Y el valor, digamos, del agua incorpora otros elementos que no necesariamente son el valor. Por ejemplo, el valor debería reconocer la importancia o la escasez relativa del recurso hídrico o incluso pues la ausencia de sustitutos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no hay otro producto que pueda reemplazar el agua eh, para la vida humana. Entonces, pues eso es importante. Digamos que en la historia de la tarifaria, si se quiere, lo que ha tendido a suceder es que han habido intentos de incorporar el valor del agua y eso sucedió a través de la ley 373 de 1997, pero finalmente nunca se reglamentó y después la ley 802 del 2003 terminó derogando como ese artículo. Entonces, al final en Colombia, digamos que incluso pues es uno de los países con más recursos hídricos en el mundo, pues no estamos exentos del cambio climático y el impacto que eso pueda tener en términos de abastecimiento, de disponibilidad y en general o de la misma calidad. Entonces yo sí creo que pues hay que replantearse un poco en términos tarifarios cómo incorporar el valor del agua, sobre todo para garantizar que las generaciones futuras tengan el acceso que hoy tenemos al agua y que no se desperdicie el recurso hídrico que hoy sucede realmente en Colombia. Claro. Oye, Cristina, digamos, dos elementos de los que tú estás diciendo ahorita. Tú estabas diciendo que se refleja el costo del agua, ¿cierto? Y adicional a eso, hablabas de la ausencia. Lo de la escasez del agua lo menciona el último estudio nacional del agua, ¿no? Como que se sugiere eso que, ojo, que no se está teniendo en cuenta de eso dentro de la tasa del uso del agua, que es uno de los costos que Uh-huh. tiene el precio del agua. ¿Tú crees que Colombia tiene una conversación pendiente alrededor de la tasa del uso del agua? Y si la tenemos pendiente, ¿cómo podemos tener esa conversación? Porque, vamos, si la tasa del uso del agua es lo que paga a alguien que tiene una concesión por ese recurso, ¿cómo se aborda eso, esa conversación? De acuerdo. Y tal vez para ser un poquito más clara, cuando me refiero al costo del agua, ¿eso qué significa? Pues es el cálculo de cuánto cuesta captar, tratar y distribuir el agua en términos generales. Y eso, digamos, en grandes términos, es lo que recoge la tarifa. Vos lo que mencionás un poco es la tasa de uso del agua que efectivamente se traslada a la tarifa, pero ese valor es realmente insignificante incluso frente al mismo costo y es más o menos el costo de la tasa por uso son más o menos 16 pesos de lo que paga un usuario por metro cúbico de agua. Y eso es realmente insignificante frente al valor, digamos, del agua. Entonces, yo sí creo que una forma de incorporar el valor del agua es a través de la tasa por uso del agua, que en últimas lo que trata de recoger es cubrir el costo de la protección y renovación del recurso del agua.
pero eso hasta el momento pues no ha sido, mejor dicho, necesitamos reforzar y repensar un poco esa tasa por uso porque efectivamente se debe pagar, se debe transferir a la tarifa, pero en términos de valor todavía nos falta pues mejorar esa señal que tenemos en el precio, entendiendo que eso puede implicar un aumento en la tarifa, pero sí necesitamos comenzar a tener una mejor señal del precio del agua para que no botemos el recurso, no lo desperdiciemos, que es realmente lo que hoy sucede cuando se lavan los carros con agua de la forma que hoy hacemos, cuando dejamos las llaves prendidas, cuando no nos importa que el sanitario siga corriendo, y eso tiene un impacto sobre el recurso hídrico y sobre las generaciones futuras. Claro, sí, esa es una conversación, porque digamos que los precios son una demostración de alguna forma de la importancia de las cosas y la no ausencia del recurso aquí en Bogotá genera que no se valore, digamos en ciudades, no sé, como Monterrey, bueno, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, la gente tiene una percepción alrededor del valor del agua muy diferente por las escaseces que han tenido. Pero bueno, una conversación terriblemente interesante, interesante. Cristina, las dos últimas preguntas que le hacemos siempre a los invitados. La primera es, ¿qué es poder para ti? Y la segunda, ¿qué es política? Bueno, son preguntas difíciles, pero digamos que en mi humilde opinión, para mí el poder es la capacidad de transformar realidades y de mejorar las condiciones de vida de las personas. Es la capacidad también que se tiene para movilizar equipos de gente y que se transformen estas realidades y por supuesto el poder viene con la responsabilidad de ejercerlo. Y para mí, pues la política es la oportunidad para entendernos y generar consensos cuando hay posiciones diferentes frente a ciertos temas. Entonces, y pues ojalá eso, y que esos consensos, por supuesto, lleven al beneficio de la mayoría de ciudadanos. Súper, súper. Cristina, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido muy importante. Muchísimas gracias. Gracias Juan Pablo y un saludo especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y los espero en un próximo espacio. Y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Feliz tarde.